local, el 70% de todos los periódicos a nivel local tienen una propiedad independiente, no forman parte de la corporación. Los periódicos locales están separados de esta ecología de hiperlinks. Los periódicos locales están un poco en la sombra de la red, como podemos ver en esta distribución. Hacia la izquierda, muy pocos sitios tienen un gran número de conexiones y hacia la derecha, un número muy grande de sitios tienen un número muy bajo de conexiones. Y esto significa es que los intermediarios o los que fijan la agenda en la ecología digital son básicamente los mismos que en la era analógica. Los grandes con infraestructuras bien establecidas, básicamente. Y esto no os dirá nada, pero son los principales periódicos y emisoras de Escandinavia que siempre han fijado la agenda y que siguen fijando la agenda en el paisaje digital. Sistemas de gestión se conectan automáticamente con las noticias y comercialmente envían tráfico a sus afiliados en lugar de conectarse hacia afuera. Y veremos un poco más los efectos de la digitalización en la diversidad de los medios dentro de un momento, pero pensé que debíamos antes dar un paso atrás y hablar de lo que en realidad es la diversidad de los medios. La diversidad es un concepto interesante, no solamente es altamente normativo, en el sentido de que más diversidad siempre se considera bueno y su presencia se ve como bueno, pero también es un concepto resbaladizo, porque existe una diferencia conceptual entre diversidad y pluralismo. La diversidad y pluralismo se utiliza de manera intercambiable cuando la gente habla de la diversidad de los medios y lo utilizan de manera intercambiable para describir la diversidad y la diferencia y las opciones disponibles en los mercados de los medios, pero no son lo mismo. El pluralismo es un objetivo político normativo. El pluralismo político describe el nivel en el que se consigue una representación apropiada en un sistema parlamentario a nivel de poder político. Por lo tanto, el pluralismo es un ideal que tiene sus raíces en la filosofía política democrática. El pluralismo es lo que legitimiza un sistema democrático en base a principios representativos. El pluralismo es la idea de que hay muchas ideas, opiniones, identidades y visiones del mundo diferentes y que entran en conflicto, y para alcanzar un consenso político y para que este consenso sea legítimo, todas las voces y opiniones deben ser oídas. Y puesto que nuestros sistemas no son de una democracia directa, no se vota sobre cada tema político, la representación es clave. Y si no puedes participar en el debate tú mismo, necesitas a alguien que represente tus identidades o tus opiniones, por lo menos. Y puesto que los ideales democráticos liberales de libertad de expresión se basan en supuestos de que incluso las opiniones más equivocadas y destructivas son constructivas a la hora de producir verdad y producir consenso. Hay malas ideas equivocadas y mentiras, pero se consideran eficaces para producir la verdad, porque se supone que fortalecen la verdad o fortalecen el consenso, y por eso todas las voces deben ser oídas. Y el filósofo liberal John Stuart Mill también sugiere que las expresiones incluyen no solamente nuestras opiniones y nuestras ideas, pero también nuestras facultades, nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestras posesiones. Así que la representación no tiene solo que ver con tu opinión política, tiene que ver con la identidad, tu edad y tu género y tu etnia, de donde procedes, la geografía, y por eso las cuestiones de la diversidad de medios muchas veces tiene que ver con representación, etnicidad y género en cuanto a las noticias. Y mientras que el pluralismo es un objetivo político en el sistema democrático, la diversidad es cómo conseguimos ese objetivo. Necesitamos la diversidad para conseguir el pluralismo político. Puesto que los medios son la esfera principal donde se expresan e intercambian opiniones, donde las diferentes identidades pueden encontrar una expresión, la diversidad de los medios es importante para conseguir el pluralismo político.
político, pero hay desequilibrios en los sistemas de medios. Esto significa que no es tan fácil conseguir una representación igualitaria. La mayoría de los medios son privadas, son entidades comerciales, porque los medios en general son privados y operan en mercados con dos lados, es decir, sirven tanto al público como a los anunciadores, y esto tiende a tener un efecto sobre el contenido. Y este efecto puede ser tanto positivo como negativo. Es positivo en el sentido de que la competencia en los mercados de la información asegura libertad de información y eficiencia de información. Cuando dos editores funcionan en el mismo mercado o sirven a los mismos públicos, el conocimiento tácito que tienen los editores y los periodistas de que hay otros operadores en el mercado ayuda a impedir la censura. Si el editor A, el editor del periódico A, guarda información que alguien quiere que este editor nos saque, el conocimiento que tiene el editor A, es decir, que hay otro editor, el editor B, que probablemente tenga la misma información que ellos, es un fuerte incentivo para publicar. Si el editor A decide rendirse a la presión de un interés político o económico que intenta forzarles a no revelar cierto tipo de información, el editor B lo publica. Y esto sería algo enormemente violento desde el punto de vista profesional para el editor A. Puede perder lectores, publicidad y muchos ingresos. Por lo tanto, la competencia en los mercados de información tiene grandes beneficios para la democracia en realidad. Por otra parte, la característica privada de los medios puede tener efectos negativos. Al utilizar los ingresos por publicidad tienden a maximizar el público y sus ingresos publicitarios, y la mejor manera de hacerlo es conseguir grandes grupos de público, y por lo tanto el perfil del medio puede pasarse a un contenido de denominador común, es decir, favoreciendo el entretenimiento sobre otros tipos de noticias. Y se ha encontrado que hay diferencias en la agenda política, y puesto que los medios intentan captar grandes públicos y los políticos utilizan los medios para llegar a los votantes, los políticos tienden a sugerir y asignar dinero a los grandes grupos de votantes. Y esto deja que los intereses políticos marginales queden en desventaja, ya que los políticos utilizan menos recursos para llegar a estos grupos, y por esto los medios son importantes en el proceso político, porque los políticos buscan la atención de los medios, que busca la atención del público. Y si los medios sistemáticamente pasan por alto los intereses y las entidades de los grupos marginales, esto tendrá un efecto sobre las prioridades políticas, contribuyendo a una mayor marginalización de los grupos ya marginados. Y por eso la diversidad de los medios es importante, porque los medios que sirven a diferentes grupos aseguran que los intereses especiales tengan una arena donde puedan tener un debate y encontrar información. Si los intereses secuestren el debate, por lo tanto, lo importante es que tiene que haber un equilibrio en el sistema y una infraestructura que permita a los medios diversos coexistir. Y el economista americano de los medios, C. Edwin Baker, sugería que la diversidad es un proceso de valor. Lo importante para él no es que estemos en desacuerdo, sino que lo importante es que haya un sistema donde se permite que exista el desacuerdo. Y por eso la legislación y los principios de libertad de expresión a menudo hacen referencia a la demanda de infraestructura de los medios. La democracia requiere infraestructura que pueda asegurar una conversación democrática abierta e incluyente. E infraestructura puede significar muchas cosas. Infraestructura, a su nivel más básico, es tecnología que asegura la comunicación, espectros de televisión, banda ancha, líneas telefónicas, ferrocarriles
si servicio postal, son infraestructuras que cubren las necesidades de comunicación. También significa reglamentación que asegure las infraestructuras tecnológicas, como leyes de neutralidad de la red, protección de la libertad de expresión, libertad editorial y protección de las instituciones periodísticas y editoriales. Y el clima política es importante también. Los niveles de alfabetización, por lo tanto, la educación es importante. El capital cultural, que haya un clima de debate en una cultura, y tiene que haber un equilibrio entre las instituciones de la sociedad para que los aspectos económicos no tengan más peso que los políticos, por ejemplo. Y también tiene que ver con condiciones del mercado, niveles de competición en la industria, cultura de innovación y los recursos con los que cuenta la industria. Las infraestructuras deben asegurar una diversidad en los medios, y esto requiere un sistema político y social altamente desarrollado y estable. ¿Cómo podemos saber si el sistema de medios es diverso en el paisaje de medios de hoy? ¿Y qué es la diversidad de medios? ¿Cómo podemos definir la diversidad de medios? En la literatura sobre los estudios de comunicación, la diversidad se define principalmente como una cosa. Hablan principalmente de ello como diferencia. La diversidad es diferencia. Y esto siempre ha sido algo muy difícil para mí, porque ¿qué es la diferencia? ¿Cómo se dice que algo es diferente a otra cosa? ¿Qué es suficientemente diferente para que algo sea diferente de otra cosa? ¿Cómo se pueden separar? Encontré que los conocimientos del mundo de la economía es bastante útil para hablar de la diversidad. En economía hablan de la diversidad como diferencia, pero también utilizan términos un poco más concretos como disparidad, variedad, equilibrio y distancia. Y la variedad hace referencia al número de categorías disponibles. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de vehículos existen? ¿Hay solo coches y motocicletas en el mercado o hay otro tipo de vehículos? ¿Cuántos tipos de medios? ¿Entre cuántos podemos elegir? El equilibrio hace referencia al equilibrio entre estas diferentes categorías de cosas. Es decir, hay 200 tipos de motocicleta y 4 tipos de automóviles, o tenemos 400 emisoras de radio y 2 emisoras de televisión, cosas de este tipo. Y la disparidad hace referencia al grado de diferenciación entre las categorías. En qué medida son diferentes, y con este tipo de organización es posible meter las cosas en cajitas como estas y contarlas y analizarlas. Pero sigue siendo difícil racionalizar lo que determina qué entra en cada caja. Y el concepto con el que yo trabajo principalmente es el concepto de lo más diferente. Los economistas lo han tomado prestado de la biología, y en una comparación, un biólogo, a la hora de salvar algo para proteger la diversidad, preferiría salvar la rana que el humano, puesto que hay algo bastante similar al humano, que es el mono, que sobrevive. Hablamos de la diversidad de los medios de dos maneras: diversidad externa y diversidad interna. Y la diversidad de los medios externa hace referencia a la diversidad global, todas las opciones que tenemos en el paisaje. La diversidad interna tiene que ver con la diversidad del contenido en una plataforma, en una emisora de televisión, en un periódico. Y en esta relación, la diversidad externa se considera que conduce a la diversidad interna. Las dos están conectadas y podemos acceder a información sobre la diversidad de los medios a 5 niveles. A nivel del sistema de medios, a nivel de la estructura, a través del nivel de la organización y el nivel de producción, para el output, la producción de contenido y uso de medios, que públicos están expuestos a estos medios. Y los aspectos que podemos investigar aquí a nivel de estructura, al nivel más alto, nos dirá algo sobre las condiciones bajo la que produce el medio, y encontramos facturas como la intensidad de la competencia en el sector, la cantidad de competidores en el sector, la fuerza del mercado publicitario,
la concentración de la propiedad y cómo se distribuye la propiedad, el tamaño de los mercados, las barreras de entrada a la escala económica y cómo funciona para los medios. Es en la digital. Las infraestructuras de los medios son globales, son digitales y están en red y principalmente son de propiedad privada. Por lo tanto, estos superjugadores de los medios y los superjugadores son Apple, Google y Netflix y Amazon y YouTube. Operan a nivel de plataforma por encima de nuestros medios y tienen cada vez una mayor parte de la publicidad y del público y hacen como una especie de intermediario del sistema. Arquitectónicamente y estructuralmente son realmente importantes para el contenido de los medios y para el público de los medios. Por ejemplo, Apple ofrece funcionalidades compartidas, pero si quieres entrar en el mercado tienes que aceptar las condiciones de Apple, el tipo de tecnología que permiten y el tipo de modelo de negocios que tienen. Por lo tanto, las plataformas son como porteros, guardianes, y tienen control sobre la distribución del contenido de manera diferente a como era en el contexto de los medios nacionales. Y esto tiene un efecto de concentración sobre el contenido y las funciones. Y estos nuevos actores hacen de intermediarios en un sistema que solía estar controlado por las emisoras y las compañías de cable. Y ahora Netflix está asumiendo el control. Cada vez más gente ve Netflix que emisoras por cable, y es un gran problema para el cable y para las compañías de televisión. Y estas infraestructuras están controladas por negocios corporativos americanos. Y esto desafía cómo hacemos la investigación sobre las condiciones. Y no es muy fácil obtener este tipo de datos. Si pasamos al nivel organizativo, aquí principalmente encontramos estudios de representación y la pregunta es quiénes son las personas que producen los productos de los medios, y esto tiene una influencia en lo que vemos como importante y relevante, porque las organizaciones de noticias idealmente deben cubrir el mundo desde múltiples perspectivas, ya que deben exponer los problemas del sistema. La composición de la redacción es importante que sea diversa. Una redacción que tiene variedad entre su personal tiene una red más amplia de recursos, por ejemplo, y tiene una visión más amplia del mundo, una definición más amplia de cuáles son los problemas y mayor acceso a la información, porque las personas son diversas. Por lo tanto, el poder del contenido está un poco en manos de los que producen el contenido. Por lo tanto, el estudio de la representación de las organizaciones de noticias nos pueden dar conocimientos importantes sobre la diversidad de los medios. Pero los marcos organizativos también son importantes, no solo qué personas trabajan ahí, sino bajo qué condiciones. Las estructuras de costes de la organización, por ejemplo, las identidades corporativas, el tipo de identidad corporativa que asimila al periodista, las políticas editoriales, relaciones laborales, qué tipo de relaciones de trabajo existen ahí, y otro tipo de aspectos laborales que supone el trabajar en algún sitio. Esto también es importante de cara a los productos que se producen, y muchas veces no se hace demasiada investigación, y esto lleva una laguna para entender cómo las estructuras organizativas pueden contribuir a la producción de contenido. Y si pensamos en la digitalización de los medios editoriales o de la industria de los medios, esto también influye la diversidad a este nivel organizativo. Y no solamente existen estas estrategias de convergencia, sino que se han modificado las reglas y este proceso constante de cambio y adaptación en la industria. Y la constante presión por innovar y por reducir el tamaño y reducir costes tiene un efecto sobre la propia organización y las personas que trabajan ahí. Crea una especie de cultura de estrés constante e innovación
y un esfuerzo por reducir costes. Y podemos ver cómo se han reducido las redacciones en los últimos 20 años. Solo eso, el número de personas con las que trabajas. Y esto, el tipo de contenido que se produce, como hemos visto en muchos casos. Y a nivel intermedio tenemos el nivel de producción, el nivel de redacción. Este es el nivel editorial, donde se crea el contenido. Y lo que pasa en la redacción y lo que hacen los periodismos al producir noticias. Y hay sorprendentemente poca investigación a este nivel sobre cómo esto afecta a la diversidad de los medios. Los que estudian el periodismo han ido a las redacciones y han estudiado la producción de las redacciones durante mucho tiempo. Y una excepción notable es si Reich de Israel ha pasado mucho tiempo en redacciones israelíes en los últimos 10 años. Y Reich dice que el contexto editorial es donde encuentras el mayor impacto sobre la diversidad. Y esto es porque la práctica del periodismo en sí y sus recursos, las reglas y limitaciones a la hora de producir noticias, es importante para la producción de noticias. Y los periodistas no solamente están muy preocupados por hacer un seguimiento de los demás y de otras organizaciones de noticias. Y esto hace que las noticias sean más similares. Un periódico nacional y un periódico local a la hora de representar al ciudadano normal. Si vemos aquí niños, familia y amigos, si habéis trabajado alguna vez para un periódico local, hay muchas noticias sobre deporte local, cultura local, se entrevista a niños y esto no se encuentra tanto en la prensa nacional. Y también los ciudadanos normales están mucho más representados en la prensa local que en la prensa nacional. Y en cuanto a políticos, vemos que los de más alto nivel de poder son los que hablan en los medios, a todos los niveles. Para los medios nacionales son los ministros, para los medios metropolitanos o regionales son los miembros del Parlamento que representan sus zonas, y para los periódicos locales es el alcalde o los representantes del ayuntamiento. Así que el periodismo sistemáticamente busca a los que tienen puestos de responsabilidad. Independientemente del nivel de distribución, los periodistas buscan al que más manda en el paisaje político relevante para sus lectores. Y también encontramos que entre las fuentes políticas que estaban presentes en las noticias durante la semana que codificamos, el 67% estaban en puestos de poder y el 33% en la oposición. Por lo tanto, a los periodistas les interesa más las personas que están en el poder, y esto se refleja en la diversidad de fuentes en las noticias. ¿Y qué sucede con la diversidad política? ¿Y qué sucede con las voces marginales al hablar de diversidad? Ellos hablan, y ¿dónde hablan? En estos casos donde encontramos que estaban representados partidos políticos marginales, partidos que no forman parte del gobierno, partidos que tienen un 1% de los votos. Encontramos que solo hablan en los periódicos locales, y solo hablan si están en el poder. En vista de esto, los políticos en la oposición no son tan interesantes como los políticos que están en puestos de responsabilidad. Así que esto es la ideología del periodismo. Sigue el poder, y esta ideología en sí limita la diversidad de voces en las noticias. Y como argumenta Reich, la manera de funcionar el periodismo tiene mucho que decir respecto a la diversidad. Y una consecuencia, por supuesto, es que la representación de género también tiene este tipo de desequilibrio. Si miramos cómo el periodismo sigue el poder, en general solo hay un 33% de representación de la voz de la mujer en la única categoría donde las mujeres tenían la misma representación que los hombres. Era en la categoría de hijos, familia y amigos, y están mejor representadas que la media cuando se entrevista a personas normales. Y lo interesante aquí es que estas son las dos categorías donde no hay jerarquías. Y cuando no hay jerarquías de poder
en las personas entrevistadas por los periodistas. Los periodistas son capaces de conseguir un equilibrio de género en sus fuentes. Por lo tanto, cuando el poder es el objetivo del periodismo, los periodistas tienden a ir al nivel más alto, y el nivel más alto generalmente está ocupado por hombres. Por lo tanto, esto significa que el periodismo representa esencialmente a la élite masculina. Y puesto que los periódicos locales tienen una mayor función comunitaria que los periódicos nacionales, también incluyen a personas más normales en las noticias, y esto significa más mujeres. Pero el proceso de digitalizar las noticias también está cambiando cómo los periodistas gestionan la producción de contenido en sus organizaciones. Sabemos que las tecnologías informáticas, el software, está pasando a la redacción como objeto del periodismo por derecho propio, y Claire lo mencionaba ayer. La producción de los medios se facilita cada vez más por herramientas digitales que van más allá de los procedimientos editoriales locales, y esto tiene una influencia sobre la producción de noticias. Los sistemas de gestión de contenidos se comparten entre redacciones en muchos casos y tienen una gran fuerza, como hemos visto en el ejemplo de los hiperlinks, y los humanos realmente ya no deciden en muchos casos. Y esto da forma al contenido de las noticias, haciendo que las noticias sean más parecidas entre organizaciones, sobre todo organizaciones que tienen el mismo propietario y la misma estructura digital. La introducción de algoritmos en la redacción también crea nuevas prácticas de agregación y personalización de las noticias de cara a los usuarios finales. Estamos hablando de diversidad. Y Internet claramente ha creado una mayor diversidad, el público a su disposición. Por otra parte, los sistemas de recomendación, agregadores de contenido, rankings de buscadores, dietas personalizadas de noticias en base a esta recogida y análisis de Big Data que hacen los periódicos hoy en día, te siguen por Internet para ver lo que te gusta, lo que sigues, sigue tu cursor. Y la página web que te presenta el país puede ser diferente a la página web de tu amigo, solo basado en tu patrón de búsqueda. Así que esto cambia el contenido de las noticias y por lo menos diversifica las noticias que recibe el público y dividen las personas en segmentos cada vez más pequeños, y esto tiene un claro impacto sobre nuestra manera de entender la diversidad de medios a nivel de recepción. Y toda la diversidad del mundo, no importa si la gente no consume medios diversos. Y por eso la diversidad en la exposición, la utilización de los medios, el nivel en que las personas están expuestos a o utilizan diferentes medios o contenidos es importante para la diversidad externa del sistema de medios, porque al final son las personas las que votan en las elecciones. Y sus decisiones deliberadas se basan en la información que reciben, los debates que ven, los debates en los que participan. Pero los sistemas de recomendación y los resultados de los buscadores agregados por Google o Amazon en realidad no están diseñados para darte una dieta diversa de los medios. Se basan en tu comportamiento anterior, tus preferencias en los diferentes sistemas, y es una agregación de datos. Por lo tanto, estos sistemas están diseñados para darte más de lo mismo y no un contenido realmente diverso. Y esto crea más fragmentación y segmentación de los públicos. Bien, por resumir, digitalización, el poder de los superjugadores y el auge de la economía de las plataformas significa que tenemos que volver a pensar en las condiciones marco para la diversidad de los medios. A nivel estructural, esto plantea nuevas preguntas sobre la normativa sobre la propiedad, leyes de competencia y fiscalidad. A nivel de recepción, donde la gente recibe mensajes de los medios, surgen temas relacionados con el papel de los contratos, por ejemplo, el papel entre tú como usuario y el proveedor, como Facebook o Google, y también plantea
crea nuevas preguntas sobre las normas, sobre contenido perjudicial, por ejemplo. La privacidad es un tema importante y protección de los niños. Así que tenemos que hacer todo lo posible por incorporar este tipo de perspectivas en la investigación sobre el periodismo digital. Y esto significa que tenemos que poner al día las estructuras como condición marco para entender la práctica y cómo funciona el periodismo en la sociedad de hoy. Gracias.